vamos a platicar un poquito vamos a empezar a platicar del nervio vago. Vamos a tratar de hacerlo en el periodo de hoy, pero de mañana. El espinal, después del vago nos tocaría el espinal. ¿Algún grupo tiene el espinal? No. ¿Ah? No, ¿verdad? El hipogloso tampoco. Me dejaron a mí. Bueno, entonces el décimo craneal o nervio vago, ¿verdad? Nervio característico de la mayoría de los alumnos de la Mariano Gálvez. Recibe su nombre de vago porque tiene un recorrido muy largo. Viaja desde su origen en el encéfalo hasta la cavidad abdominal. Por lo tanto, este nervio va a tener varios componentes sensitivos, motores, vegetativos, y su trayecto lo vamos a distribuir de la misma manera. Va a tener un trayecto dentro del cráneo, un trayecto en el cuello, un trayecto en el tórax y un trayecto abdominal. Sus ramos colaterales se van a dar de la misma manera. Dependiendo del lugar donde va pasando, vamos a tener diferentes ramos. Entonces el nervio vago, ¿cómo se llama? Neumogástrico, pues es un nervio mixto, ¿verdad? Este va a tener varios componentes. Va a tener componentes motores, motor braquial y motor visceral, o un eferente visceral especial y un eferente visceral general. ¿Por qué? Por la amplitud de las capacidades que tiene este nervio. Tal vez de los que hemos estudiado va a ser el más importante, el más grande, por todo lo que implica el nervio vago. Es parte del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Junto con el glosofaringio forman el sistema nervioso parasimpático y tienen que ver con los vagoreceptores, con los quimioreceptores, que ustedes ya vieron en fisiología, que tienen que ver con el control inmediato de la presión arterial. Los vagoreceptores son receptores de presión, los quimioreceptores son receptores de niveles de oxígeno, y lo que hacen es generar una respuesta. Entonces, sus componentes motores o eferente visceral especial va a estar encargado de la inervación de los músculos estriados de la faringe, lengua y laringe. Su eferente visceral general es el que se va a encargar de la inervación de los músculos lisos, glándulas de la faringe, laringe, vísceras torácicas y vísceras abdominales. En el abdomen, el nervio vago va a tener que ver con la inervación hasta la mitad del colon transverso. Quiere decir que inerva al esófago, al estómago, al duodeno, al ilion, al yeyuno, al ciego, colon derecho y parte del colon transverso. Hasta ahí va a llegar la inervación visceral general del nervio vago. Y como ustedes se pueden dar cuenta, son músculos involuntarios, ¿verdad? La mayor parte con los que participa son músculos involuntarios. Sus componentes sensitivos también va a tener un componente sensitivo general y un sensitivo visceral. El componente sensitivo general, que es similar a los otros pares craneales, por eso general, es la piel de la región posterior de la oreja, el meato auditivo externo, parte de la superficie externa del tímpano. Y su sensitivo visceral va a tener que ver con la inervación sensitiva de laringe, tráquea, esófago, vísceras torácicas, abdominales, receptores de estiramiento del arco aórtico y de los quimioreceptores. No solo arco aórtico, sino también en el tronco brachiocefálico. También vamos a tener quimioreceptores en casi todos los vasos grandes, donde haya bifurcaciones, como la carótida, que se bifurque primitiva, de interna y externa. Ahí tenemos vagoreceptores, ahí tenemos quimioreceptores. En el tronco celíaco tenemos, en casi todos donde haya bifurcaciones de grandes vasos, vamos a tener receptores de tensión. Entonces esas son sus áreas o las generalidades que podemos tener del nervio vago. Entonces mencionamos que era un nervio sensitivo motor vegetativo, por lo tanto va a tener orígenes sensitivos, motores y vegetativos. Incluso en sus ramos sensitivos tiene núcleos en el interior del
encéfalo y tiene ganglios. Va a tener ganglios que están por arriba y por abajo del agujero rasgado posterior. Como mencionaron los compañeros, va acompañado del glosofaringeo y del nervio espinal en casi todo su recorrido. Entonces tienen mucha relación. Entonces este va a tener núcleos motores principales, que va a ser el núcleo ambiguo, va a tener un núcleo sensitivo, que va a ser la parte inferior del tracto solitario. Esto es dentro de lo que es el bulbo. Y va a tener núcleos vegetativos, que van a ser núcleos visceromotores y núcleos viscerosensitivos. Recordamos que pasan a ser vegetativos porque tienen que ver con secreciones o con producción de secreciones. En este caso, el vago tiene que ver con el aumento, es una contraparte del simpático, ¿verdad? Si el simpático acelera, el parasimpático desacelera. Si el simpático aumenta las secreciones, el parasimpático, en este caso el vago, las disminuye. Entonces por eso es un nervio vegetativo. Entonces, su origen real, un origen motor en el núcleo ambiguo, su origen parasimpático en el núcleo motor dorsal del vago, su origen sensitivo en el núcleo solitario y en el núcleo espinal del trigémino. Su origen aparente en el surco retroolivar o surco posterolateral del bulbo raquídeo entre el glosofaringeo y el espinal, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, al principio del curso yo les dije que se memorizaran el dibujo y nos favorecía bastante para poderlo recordar después. Entonces, estos son sus orígenes. Vamos a insistir un poquito en varias diapositivas que hablan casi de lo mismo, de origen, de núcleo, porque son importantes. El vago es uno de los más importantes de los que estamos estudiando. Entonces, es un nervio sensitivo, motor y vegetativo que forma parte del sistema nervioso parasimpático. Origen motor en el bulbo raquídeo, en el núcleo ambiguo, por debajo de las fibras del glosofaringeo. Origen vegetativo, fibras visceromotoras, también en el bulbo, fibras viscerosensitivas, que también se encuentran dentro del bulbo raquídeo, pero como vamos a ver un poquito más adelante, hay dos ganglios. El ganglio plexiforme, que se encuentra por arriba del agujero rasgado, y otro ganglio que vamos a encontrar por debajo. De ahí van a partir raíces sensitivas generales. Las sensitivas viscerosensitivas van a partir de estos, de los que están dentro del bulbo. Las de sensibilidad general nacen de ganglios. ¿Por qué ganglios? Porque están fuera del encéfalo, ¿verdad? Eso no lo recordamos. Entonces, las fibras sensitivas de la sensibilidad general se van a originar de dos ganglios. El ganglio yugular, que se encuentra en el agujero rasgado posterior, y el ganglio plexiforme. Este está uno arriba y otro abajo. Muy similar al de Erin Ritter y de... ¿cómo se llama el otro? ¿Qué fue el nombre? Hay un glosofaringeo, el de Anders y Erin Ritter, que son iguales. En el glosofaringeo, básicamente lo mismo sucede con el nervio vago. Solo que en este caso tenemos al ganglio yugular que se encuentra por arriba del agujero rasgado posterior y el plexiforme que se encuentra por abajo. De estos se desprende entonces la sensibilidad general del nervio vago, a la inervación de lo que era el conducto auditivo externo, la cara anterior del tímpano, ¿verdad? Yo he leído que el ganglio también era ganglio nodoso, ¿no? ¿Está bien o es otra cosa? ¿Ganglio? Nodoso. ¿O es otra cosa? Nodoso. Nodoso. No lo conozco, pero puede ser. ¿En dónde lo leíste? Lo leí en el libro de... ¿Cómo es el libro que le contaste? ¿Griego? No, Moore. No. Moore, Ley, No, era... ahorita lo... Quiroz, Moore. Snell. Lo leí en el... Deter. Snell. ¿Ah? Snell.
en la neuroanatomía, sí. Lo que pasa es que tiene tantos nombres, o le pueden dar tantos significados que muy difícilmente me los conozco todos, pero sí puede ser. Si está escrito, puede tener ese nombre. ¿Cuál de los dos? ¿El yugular o el plexiforme? El plexiforme. El plexiforme. Pues puede ser nodoso. Ok, ya le tenemos el nombre. Si aparece en el examen, ya saben culpa de qué. Ok, entonces el nervio vago es un nervio grande, ¿verdad? Con un trayecto largo. Su trayecto empieza desde el bulbo raquídeo, sale en el surco retrolivar, penetra el agujero rasgado posterior. Del agujero rasgado posterior viaja entre la yugular interna y la carótida interna en un espacio que se forma entre las dos, o sea, las va acompañando. Cuando llega al tórax, inicialmente viaja a la derecha y a la izquierda del esófago, y antes de atravesar el hiato esofágico se convierte en posterior y anterior. El valgo derecho se vuelve posterior, el valgo izquierdo se vuelve anterior. En la cavidad abdominal, el valgo izquierdo se encarga de irrigar al estómago, al hígado, y el valgo derecho irriga estómago, hígado, da una rama para el ganglio semilunar derecho y formar el asa memorable neurálgica y lo que es el plexo celíaco o solar, y llega a inervar hasta la mitad del colon transverso. Entonces el recorrido, el trayecto de este nervio es bastante amplio. Por lo tanto, sus relaciones van a ser iguales, ¿verdad? En diferentes lugares. En el cráneo, pues sale del bulbo, atraviesa la aracnoides, va a estar por arriba de él el nervio glosofaríngeo, por abajo el nervio espinal. En el agujero rasgado posterior, igual manera, adelante de él va a estar el glosofaríngeo separado por un tabique fibroso, atrás de él va a estar el nervio espinal y un poquito más adelante la vena yugular interna, que es la que drena el contenido del cráneo, por eso agujero yugular, ¿verdad? Se llama agujero rasgado posterior o agujero yugular, es el nombre de esta estructura que sería su origen óseo, ¿sí? Una pregunta, o sea, del bulbo, del surco retroolivar, va hacia el agujero alborano, como para arriba, ¿no? Sale lateral, un poquito lateral. Okay. Y luego de eso... Y ahora si te recordás, el bulbo, ¿cuánto mide? 2 centímetros, una cosita de tamaño, ¿verdad? Está sobre la apófisis basilar, está el puente, y el bulbo está pegadito al agujero rasgado, o sea, realmente está muy cerca. El recorrido del agujero rasgado al bulbo es bien cortito. Entonces, pasa por abajo de la aracnoides y se mete al agujero. Y de ahí va para abajo. Y de ahí pasa. Okay. Entonces va acompañado en el agujero rasgado posterior por el glosofaríngeo, por el espinal. Y sale, ¿verdad? En la base del cráneo, quiere decir por abajo del agujero rasgado posterior, en la base del cráneo, va a viajar con el nervio glosofaríngeo y con la arteria carótida interna, y se coloca entre la carótida y la yugular. Ahí viaja entre la arteria yugular, entre la vena yugular interna y la carótida interna. Baja por detrás del nervio espinal y se mete a un espacio que se llama espacio retroestiloideo. Quiere decir, pasa por detrás de la apófisis estiloides del hueso temporal. Este es su recorrido entonces en el espacio retroestiloideo. Va a ser básicamente los mismos acompañantes que tenía en el agujero rasgado posterior, no hay mucha diferencia. En el cuello sigue siempre entre los grandes vasos hasta llegar al opérculo torácico. El recorrido del vago derecho es diferente al recorrido del vago izquierdo, lógicamente por las estructuras que encontramos de uno y otro lado. Del lado izquierdo tenemos el callado, ¿verdad? El arco aórtico. Del lado derecho tenemos el callado o un arco, pero de la yugular. El arco
de la vena yugular, y de ese lado entonces las relaciones van a ser diferentes. Incluso algunas de sus ramas importantes, de las más importantes que vamos a ver ahí, va a ser el nervio laringio recurrente. El laringio recurrente del lado derecho pasa por delante de la subclavia, pasa abajo de la subclavia y se regresa. Se pega a la tráquea y llega a inervar a las cuerdas vocales. Mientras que en el lado izquierdo no lo hace por delante de la subclavia, sino lo que hace por delante del callado de la aorta, pasa por debajo del callado de la aorta y regresa. Entonces el nervio laringio recurrente del vago, que igual van a inervar a las cuerdas vocales, el derecho es diferente al izquierdo, solo por el lugar en donde se regresa. Recordamos que todo lo que es recurrente en anatomía es porque se regresa sobre su mismo trayecto, ¿verdad? Entonces en el cuello sus relaciones pues siguen siendo las mismas: yugular interna, carótida interna. En el tórax pues va a ser diferente el lado derecho del izquierdo. El derecho desciende por la cara externa de la carótida primitiva, desciende a la derecha del esófago en una porción, que como dijimos después se convierte en posterior. Viaja por fuera de la tráquea, por dentro del callado de la vena ácigos, para ese nivel, ramos que van a formar al plexo pulmonar, van a formar al plexo cardíaco, porque va a ser parte del sistema nervioso autónomo parasimpático. Por debajo del pedículo pulmonar, quiere decir donde está la arteria pulmonar y los bronquios, se vuelve posterior, o sea, va lateral al lado del esófago, y por debajo del pedículo del pulmón se vuelve posterior. Entonces el nervio vago derecho va a ser el nervio vago posterior en la cavidad abdominal. Mientras que el nervio vago izquierdo desciende por la cara externa de la carótida primitiva, pasa por encima del callado de la aorta, igual a ese nivel va a dar ramos para el plexo cardíaco, desde el cuello da ramos para el plexo cardíaco, va a tener ramos del plexo cardíaco superiores, medios, que van a formar la inervación del corazón, pasa después por el pedículo del pulmón, y en este caso el nervio vago izquierdo se vuelve anterior, ¿sí? Atraviesan el hiato del esófago, los dos van acompañando al esófago en su recorrido para llegar a la cavidad abdominal. En el abdomen, el nervio vago derecho desciende por detrás del esófago y da ramas para el ganglio semilunar derecho. El neumogástrico izquierdo se divide en ramos hepáticos y ramos gástricos. Entonces el nervio vago derecho es un poquito más, tiene más funciones o inerva más estructuras que el izquierdo. El izquierdo va a tener que ver con vaciamiento gástrico, con hígado, con la función de la vesícula biliar. El derecho igual, con estómago e hígado, pero participa en el resto de la inervación de la cavidad abdominal. Incluso hay algunos nervios, en el vago derecho hay un nervio que se llama el nervio asesino de Latarniak, que es un nervio que anteriormente, cuando había cirugía antirreflujo o había problemas pépticos muy severos, se hacían vagotomías supraselectivas, se llama. Entonces uno cortaba al nervio vago. Habían dos opciones: la vagotomía troncal, que era volarse al vago desde arriba, lo cortábamos, pero dábamos muchos problemas, ¿verdad? Ya era un descontrol en la mayor parte del aparato digestivo. Entonces se hizo una vagotomía supraselectiva que solo eliminaba los ramos que iban al estómago y preservaba los ramos que iban al hígado. Pero hay un ramito en el vago derecho que solo el vago derecho tiene, que es este nervio asesino de Latarniak, que si no se miraba nos daba un rebote de la producción de ácido y aumentaba la morbilidad de la enfermedad. Entonces terminaba siendo contraproducente. Actualmente ya no se usa tanto la vagotomía. Ahora hacen otro tipo de cirugías antirreflujo.
Entonces ya cayó en desuso, pero era importante conocerlo, sabíamos que teníamos que buscarlo. Doc, una consulta. ¿Con que se vuelve anterior uno y posterior tendrá que ver con el giro del estómago? Tiene que ver con la rotación que el estómago sufre durante el periodo embrionario, ¿no? Ustedes se recuerdan, el estómago se forma por un mismo tubo. Primero hay una dilatación, se ensancha, luego gira con las agujas del reloj, lo de arriba baja y lo de abajo asciende para darle la forma como una bolsa de vino, una bolsa de vino. Entonces esa rotación que hizo el estómago durante el periodo embrionario hace que el pago cambie. La rotación del estómago tuvo que ver con que el páncreas se volviera retroperitoneal, porque el páncreas es un órgano peritonizado, porque tiene peritoneo, pero al moverlo se volvió retroperitoneal. Tiene que ver con la formación de la C duodenal. Que el duodeno tenga esa forma de C es también por eso. Que el conducto colédoco, las porciones del colédoco sean por detrás de la cabeza del páncreas, también tiene que ver por la rotación que sufrió el estómago. Entonces, por eso, cuando estudiamos embriología, si hubiéramos estudiado anatomía a la par, hubiera sido más fácil de comprender, o incluso hubiera sido un poco más interesante para poder poner atención. Entonces, si uno relaciona lo que estudió en biología, entonces uno pie. Lo que estudia en biología, deja. Es la que verdad, si uno estudiara la embriología y la anatomía, incluso la fisiología, realmente la relación es bien bonita y comprendería uno mucho mejor. Pero nos meten en embriología en el segundo semestre que todavía andan bien patos, entonces no le atina uno mucho, ¿verdad? Pero la verdad sí es interesante cómo lo podemos relacionar todo. Pero en esta imagen pueden ver ustedes los ramos tanto anteriores y posteriores del nervio vago. El nervio vago, entonces anterior, termina en esta zona, una rama al hígado. El nervio vago posterior y a la derecha termina dando ramos para el ganglio celíaco, para el ganglio semilunar, para los ganglios mesentéricos. Entonces igual, así como era su recorrido, vamos a tener ramos colaterales. Vamos a tener ramos colaterales cervicales, ramos colaterales torácicos y ramos colaterales abdominales. Los ramos cervicales. Bueno, el primero que vamos a tener es un ramo que se llama ramo meningio. Ese ramo meningio nace en el agujero rasgado posterior y nace del ganglio yugular. Regresa al cráneo y se encarga de inervar a la dura madre. Entonces el primero, un ramo meningio para la dura madre. El segundo es un ramo anastomótico que se da en la fosa yugular o en el agujero rasgado posterior. Sale del ganglio yugular, penetra el ostium introitus. El ostium introitus es un agujerito que tenemos por detrás del conducto auditivo externo en el hueso temporal. Un bonito chiquitito que siempre aparece en los dibujitos, ese es el ostium introitus. Llega al acueducto de Falopio. El acueducto de Falopio es el que se desprende del conducto auditivo interno y se mete a la caja timpánica. En ese viaja el nervio facial. Y después el nervio facial sale por el agujero estilomastoideo, ¿verdad? Pero venía de este conducto de Falopio. Entonces va a dar un ramo anastomático, el nervio vago, para el nervio facial. Ese ramo anastomático viene del nervio, del ganglio yugular. Va a dar 3 ramos faríngeos, de 1 a 3 ramos faríngeos. Estos se originan del ganglio plexiforme. Ese es el nodoso, ¿verdad? O el yugular. ¿Cuál era el nodoso, Ramay? Dame un poco a la cabina para que despierte. ¿Cuál era el nodoso, el yugular o el plexiforme? Ah, pues es el del ganglio nodoso. Ya usted mira el pelo sinusado. Se desprenden los ramos faríngeos. Estos inervan a los músculos constrictor medio, constrictor inferior de la faringe, al faringo estafilino, al palato estafilino
y al periestatilino interno, o sea, casi a todos los músculos que nos ayudan con la deglución, casi igual que era el glosofaríngeo. Nos va a dar ramos cardíacos cervicales superiores, que son dos, y son ramos descendentes que van a formar parte del plexo cardíaco superior. Si ustedes se recuerdan, cuando hicieron corazón, había un plexo cardíaco superior, un plexo cardíaco inferior. Entonces, los ramos cardíacos cervicales superiores son ramos cervicales del nervio vago. Va también al nervio laríngeo superior, que nace del ganglio plexiforme, pasa por detrás de la carótida interna, viaja por fuera de la faringe, por dentro de la carótida, y llega hasta el asta mayor del hueso yoides, donde va a dar dos ramos terminales. Entonces el nervio laríngeo superior, a nivel del hueso yoides, da dos ramos terminales. Ramos anteriores y ramos medios. Los ramos anteriores se dirigen al epiglotis y a la base de la lengua, y los ramos medios van para la mucosa supraglótica y para la región de la faringe. Muchos de estos ramos no son muy importantes, aprenderlos está cañón. Los que sean muy importantes, yo se los voy a decir que quiero que se recuerden, ¿ok? También nos va a dar ramos carotídeos, que también nacen del ganglio plexiforme y del laríngeo superior, y forman el plexo intercarotídeo, junto con ramos que provienen del sistema nervioso simpático y del nervio glosofaríngeo, que no lo había mencionado en la presentación anterior los compañeros. Los ramos torácicos, aquí viene el primero importante. El nervio recurrente o laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente es bien importante, no solo por su recorrido, sino por su función. Inerva la tráquea y a las cuerdas vocales. Es el que le permite abrirse y cerrarse nuestras cuerdas vocales. Y como mencionamos, va a ser diferente el derecho al izquierdo. Entonces el nervio laríngeo recurrente va a ser diferente de la izquierda y el de la derecha. A la derecha nace por delante de la arteria subclavia, quiere decir pasa por delante de la subclavia, regresa por debajo de ella y asciende en el canal que se forma entre el esófago y la tráquea, más o menos a la altura del cartílago tiroides, penetra y inerva las cuerdas vocales. Nosotros debemos de conocer el recorrido del nervio laríngeo recurrente, principalmente si uno es cirujano y opera tórax, el cuello, porque si yo opero una tiroides, el riesgo de lastimarlo es muy alto. Si yo hago una tiroidectomía y no identifico al nervio laríngeo recurrente y lo lesiono, ya la caga del paciente porque no va a poder hablar. Las cuerdas vocales se paralizan. Entonces lo primero que hace uno cuando termina la tiroidectomía es que le hagan una endoscopia para ver que se mueva. Si se mueve, ahora por supuesto, si lo que uno encuentra es un cáncer, una lesión maligna del tiroides, pues ahí no importa, ¿no? Porque al final ahí es curativo, pero uno tiene que explicarle al paciente, mire, si es un tumor maligno, tengo que quitarlo y posiblemente ya no va a hablar. Entonces hacen el intento, pero no logran hablar bien, porque las cuerdas no se cierran ni se abren. Entonces por eso es importante. En el lado izquierdo es diferente. Nace en la cara inferior del callado de la aorta, pasa por debajo del callado aórtico y regresa. Regresa igual entre el esófago y la tráquea y penetra para inervar a las cuerdas vocales. Esa diferencia entre un lado y otro y la importancia del nervio laríngeo recurrente la deben de recordar siempre, porque son preguntas de examen y son preguntas de machuque cuando uno rota en los hospitales. Normalmente los residentes piensan que uno nunca lo escuchó, pero ustedes ya lo escucharon. Si se acuerdan de eso van a decir, ay, el doctor Rico no lo dijo. Bueno, No lo digo. entonces ambos nervios viajan
de regreso en el cuello hasta que llegan a las cuerdas bucales, ¿verdad? Y a ese nivel del cartílago tiroideo entran. De ahí también nos va a dar ramos traqueales y ramos esofágicos. Nos va a dar 2 ramos faríngeos para el músculo constrictor de la faringe. Nos va a dar ramos cardíacos medios que terminan en el plexo cardíaco posterior. Ya nos había dado ramos cardíacos superiores, alrededor del cuello. Penetra bajo el constrictor inferior de la faringe y termina dando ramos musculares para los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo, y da un ramo anastomótico para formar el asa anastomótica de Galeno. Entonces da un ramo anastomótico para formar el asa anastomótica de Galeno. ¿Cuál? De Farmacias Galeno. De Farmacias Galeno. Ahí sale el otro signo. Ese no es de ahí. También nos va a dar ramos cardíacos inferiores que van a formar parte del plexo cardíaco posterior. Entonces el vago da 3 ramos cardíacos, ¿verdad? Superiores, medios, inferiores. Da ramos pulmonares anteriores que nacen por debajo de los cardíacos. Forman parte del plexo pulmonar posterior. Da ramos pulmonares posteriores bronquiales y nos da ramos esofágicos, ¿sí? Entonces inerva básicamente a todas las vísceras que encontramos en su recorrido. En el abdomen, los ramos abdominales se consideran ramos terminales, ¿verdad? El derecho se distribuye en 4 o 5 ramos gástricos posteriores para la cara posterior del estómago, un ramo que termina en el ganglio semilunar y forma el asa memorable de Greitman y por lo tanto forma parte del plexo celíaco o solar. Da un ramo para el ganglio semilunar izquierdo, que dijimos que era inconstante, y forma el asa de Lainer-Lavastin, también parte del plexo celíaco. Y da ramos el derecho para el plexo solar, para el plexo mesentérico superior, para el plexo mesentérico inferior, y llega a inervar al colon ascendente según Rubial, pero inerva realmente hasta la mitad del colon transverso, ¿sí? El vago izquierdo se distribuye en 5 o 6 ramas gástricas anteriores para la cara anterior del estómago, 3 a 4 ramas hepáticas que terminan en el plexo nervioso hepático. Entonces el izquierdo inerva estómago, inerva hígado. El derecho inerva más estructuras. Las anastomosis que este nervio hace también van a ser importantes. Hace una anastomosis con el nervio vago opuesto en el plexo pulmonar posterior. Hace una anastomosis con el nervio espinal, con una rama que se origina del ganglio plexiforme. Hace una anastomosis con el glosofaringio, por un ramito que va del ganglio de Andersch del glosofaringio, y forman al plexo intercarotídeo. Con el facial hace también una anastomosis por medio del ganglio yugular, y con el sistema nervioso simpático a través de un ramo del plexo cervical superior y el plexo faringio, que se conecta con los plexos cardíacos y plexos pulmonares. Sus territorios de inervación, entonces nuevamente lo mismo: piel de la región retroauricular, pabellón de la oreja y conducto auditivo externo. Esa es la inervación general, ¿verdad? La inervación víscero-sensitiva, mucosa de la laringofaringe, la laringe, vías aéreas, esófago, mucosa del esófago,
todo lo que tiene que ver con el sentido del gusto que corresponde a la región media de la lengua. Su función motora, músculos constrictores medios e inferiores de la faringe, músculos de la laringe por el laringio superior y el laringio recurrente, y músculo liso de todas las estructuras que encuentra en su recorrido. ¿Sí? Entonces el nervio vago, si lo vemos de esta manera, es uno de los nervios más complejos, más completos. No tiene tantos ramos como cuando estudiamos el facial o el trigémino, que tienen una tanatada de nervios de ramos colaterales, pero es muy importante y tiene una explicación en muchas de las patologías modernas. Actualmente hablamos de que existe el colon irritable, y por eso usted tiene un colon irritable o un colon espástico y bájale a su estrés, no sea tan ansioso, y la gente no le crea a uno. Porque si tiene que ver que sea eléctrico con que el colon no funciona. ¿Por qué? Porque da el tono a las vísceras también, como parte. ¿Qué más? Tal vez porque como ahora está ansioso, el sistema simpático está... Ok, ¿qué más? Tiene que ver con el peristaltismo también. Que tiene que ver con el peristaltismo. ¿Pero qué más? ¿Por qué tendría que ser el colon por estrés? Porque está... ¿Dónde nace el vago? ¿Dónde controlamos ansiedad? ¿Dónde controlamos emociones? Entonces en su recorrido es tan amplio que lo que sufre aquí arriba puede alterar la función del vago aquí abajo. Entonces por eso hay una relación entre problemas de ansiedad y estrés con problemas gástricos, o colónicos. Entonces, ¿qué les damos? Un ansiolítico. No tiene nada que ver con la función del colon, sino con la ansiedad y mejorarla. Entonces, pero es por el recorrido que el nervio vago tiene. Muy bien, y entonces nos quedan dos pares por estudiar: el espinal y el hipogloso. Digo que mañana nos los terminamos de fumigar. No nos queda oído, aparato de audición ni el ojo. Para la otra semana, jueves, vamos a conseguir un ojo de vaca. Ojo de vaca. Y vamos a que sea fresco, que no tenga muchos días, porque si no ya no se puede, se pierden algunas características. Y vamos a traer un oftalmoscopio. ¿Okay? Se le